La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Continuamos en esta serie de programas que ya tenemos algunos años de estar al aire. Todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, siempre traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero darle los agradecimientos a todos quienes nos siguen a lo largo de este programa. Y hoy les hago una invitación, y es que participen a través de preguntas, de inquietudes que le planteen a el experto con el que vamos a conversar en el día de hoy. Agradecimientos a Andrés Villegas, que está allí, hace posible que se realice todos los jueves este programa. Bien, salud mental en la educación del niño. El reto de la virtualidad, alternancia y presencialidad en la pandemia. Un programa muy actual. Y nuestro invitado para hablar acerca de este tema es Milton Romero. Milton es psicólogo y psicoanalista. Es especialista en psicología clínica con énfasis en niños y en adolescentes. Miembro de la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Además es docente del programa de psicología de la Universidad Católica de Pereira. Este programa es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las enfermedades, de los trastornos mentales y específicamente de las conductas adictivas. Y de la Universidad Católica de Pereira, el programa de especialización en psicología de niños y de adolescentes. Milton es docente y además es profesor en la institución educativa Compartir las Brisas, que queda en la comuna de Villa Santana. Es docente de básica primaria, en este momento tiene jovencitos de segundo grado, así es que tiene toda la experiencia desde el punto de vista del abordaje psicológico y por supuesto como educador. Milton, te agradezco que hayas aceptado la invitación para participar en nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a los oyentes, los televidentes, los que asisten a este espacio. Muy agradecido contigo por esta oportunidad y esperemos que podamos conversar de una manera muy amena sobre el tema que nos convoca hoy. Por supuesto que sí, por supuesto que vamos a conversar y de hecho les estoy haciendo la invitación a las personas para que formulen sus inquietudes, que formulen sus preguntas. La pandemia definitivamente nos cambió, Milton, esa forma que nosotros teníamos de relacionarnos, el trabajo, ahora está lo del teletrabajo, ha cambiado la educación desde todos los niveles, desde la educación primaria, bachillerato, universitaria. En el programa pasado presentamos el impacto que ha tenido esta pandemia, especialmente en poblaciones específicas, como es el caso de niños, de adolescentes,
la población adulta mayor. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente acerca de la educación del niño en esta situación de la pandemia, en la situación que estamos viviendo. Por eso en el título se hablaba acerca de la virtualidad, de la presencialidad y de la alternancia, que son términos que se están utilizando mucho en la educación de los niños y de las niñas. Bien, pero vamos a comenzar, Milton, si te parece, por el ABC. Vamos a comenzar con cuáles son como esos elementos, elementos claves, digamos así, en los procesos de aprendizaje de un niño. Uh-huh. Bueno, efectivamente, como decías, la pandemia pues nos cambió totalmente la manera de relacionarnos, la manera de comprender lo humano y dentro de eso la manera de aprender, ¿cierto? Escuché una frase que la virtualidad vino para quedarse y efectivamente, pues como tú señalabas, esto nos va a acompañar y ya el asunto es aprender a manejarlo, pero efectivamente la virtualidad seguirá jugando un papel muy importante de ahora en adelante en nuestras vidas y en los procesos de aprendizaje también. Entonces, con respecto a la pregunta que me planteas, si me acompaña Andrés, por favor, con la presentación. Entonces, yo les propongo tres factores que intervienen en el aprendizaje. Sí, que a mi juicio serían un trípode, ¿sí? Una mesa o una silla de tres paticas en las cuales sostenemos el proceso de aprendizaje. Sin una de estas tres patas, pues se nos viene abajo del proceso de aprendizaje. Y entonces serían los afectos, la interacción con los otros y los procesos cognitivos propiamente dichos. Entonces, analicemos cada uno de estos. Entonces, los afectos. Si me ayudas, Andrés, por favor, ahí con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué entendemos por afectos? Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, todo lo que atraviesa el cuerpo efectivamente, que se relaciona directamente con lo que llamamos motivación, ¿cierto? Con lo que hace que una persona desee aprender. Y pues los afectos están intervenidos por muchos otros factores, ¿cierto? Entre ellos la relación con el docente, la relación con los compañeros de estudio y efectivamente pues hay que entender que el aprendizaje no es un proceso solamente cognitivo, es un proceso muy complejo que tiene muchísimos sentimientos y emociones, o sea, tiene mucho que ver con otras cosas distintas simplemente a lo que hemos conocido tradicionalmente como el aprendizaje, ¿cierto? Y es esto que les estoy hablando de los afectos. Si me acompañas con la segunda diapositiva, por favor, Andrés, está también todo lo que tiene que ver con la interacción, es decir, la relación con los pares, o sea, la relación con los otros semejantes que indefectiblemente tiene pues un rol grandísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Uno aprende a veces más fácil cuando escucha a su compañero decir algo que cuando lo dijo el profesor, ¿cierto? Eso ya lo escribió hace muchos años un señor llamado Vygotsky y efectivamente el proceso educativo pues todos los días nos lo sigue demostrando, que hay algo en relación a lo que se juega allí con los semejantes que nos posibilita o nos impide el aprendizaje. Y la última diapositiva que tiene que ver con los procesos cognitivos, acá uso las enseñanzas de otro señor llamado Piaget, con esto que él llama asimilación y acomodación, y es que efectivamente nosotros aprendemos más fácil si tenemos otros aprendizajes previos que nos permitan acomodar ese aprendizaje nuevo y encajarlo junto a otros semejantes. ¿Sí? Entonces un ejemplo muy sencillo es que me queda mucho más fácil, por ejemplo, aprender a manejar una motocicleta si antes ya he manejado una bicicleta, ¿cierto? Porque son procesos
que se pueden asimilar y acomodar de una manera muy cercana. Eso no quiere decir que una persona no pueda aprender a manejar una motocicleta si previamente no ha montado en bicicleta, pero quien ha montado en bicicleta primero pues ya tendrá unos aprendizajes previos que le harán mucho más fácil el proceso siguiente. Entonces, yo diría que esos tres factores son fundamentales. Como les decía, hagamos de cuenta que es una silla de tres paticas y que si una de esas patas nos falla, pues entonces vamos a tener dificultades en el proceso de aprendizaje, sean los afectos, sean la interacción o sean los procesos cognitivos. Bien, es común que se hable acerca de el papel que desempeña la escuela en el proceso de formación del individuo. Algunas personas dicen que en el hogar se forma el ser humano y en la escuela se educa, se le instruye, se le da elementos pues para que desarrolle una determinada experticia. O sea, la escuela es inseparable de los procesos que se generan al interior de las familias. Entonces, este es un tema bien extenso y me gustaría, Milton, que tocaras como unos aspectos centrales relacionados con cuál es el papel que desempeña la escuela en el proceso, no solamente del desarrollo cognitivo, como tú has mencionado, de los afectos, sino también en el proceso de socialización, porque es a partir de este elemento que nos va a nosotros permitir hablar posteriormente sobre los conceptos de virtualidad y sobre los conceptos de alternancia y los efectos que tienen en estos procesos educativos. Entonces, en concreto, me gustaría que habláramos acerca de esto, el papel fundamental que desempeña la escuela en el desarrollo y en la socialización de los niños y de las niñas. Bueno, Uriel, la escuela tenemos que pensarla en contexto, ¿cierto? O sea, y cuando hablo de contexto, hablo a través de la historia, pero a través de las particularidades de las regiones y demás. Entonces, en términos históricos, la escuela no siempre ha existido, ¿cierto? Si revisamos la historia de la humanidad, antes la gente no iba a la escuela para aprender a ser herrero, para aprender a ser carpintero. La gente iba a donde alguien que tenía esa profesión se inscribía como discípulo o aprendiz y aprendía ese arte, ¿cierto? O esa técnica. La escuela, en términos de la historia humana, es muy reciente. Y en la actualidad, si lo ponemos ya en esos términos, la escuela juega un papel fundamental porque permite, como tú señalabas muy bien, espacios de interacción que no se darían de otra forma. Me explico. Los niños no tendrían cómo jugar ni cómo interactuar con otros niños de su edad si no fuera por la escuela, especialmente en nuestro contexto, ¿cierto? Los niños no salen a las calles, los niños salen poco cuando viven dentro de un conjunto cerrado, pues juegan con unos cuantos amiguitos, pero los espacios que hay allí no son los mismos que pueden tener en una escuela y eso afecta indefectiblemente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, la escuela es un espacio fundamental en el que los niños pueden aprender precisamente porque allí se dan esos tres elementos de los que hablábamos ahora. Allí están en juego los afectos, allí está en juego la interacción con otros y obviamente está en juego pues, los procesos cognitivos, ¿cierto?, de aprendizaje dentro de un aula. Sí, interesante lo que planteas. A mí me gusta leer un poquito acerca de la historia. Y sí, cuando uno se va allá a los griegos, pues que es donde está prácticamente como las bases de la civilización occidental, claro, los que les gustaba la filosofía se iban donde un señor llamado Platón, un filósofo, que precisamente prácticamente los orígenes de lo que nosotros llamamos la escuela, yo tuve la oportunidad de conocer, pues ahí donde él se reunía con sus alumnos
y además de eso otros filósofos, como en el caso de Sócrates, que lo antecedió, y Mm. Aristóteles, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita, es una historia muy hermosa acerca de cómo ha sido ese proceso de aprendizaje. Pero Mm. la escuela ha estado indisolublemente unida a los procesos de la cultura, a los procesos de la socialización. Nosotros aprendemos algunos elementos, digamos así, en la escuela que de alguna manera son como el refuerzo, digamos así, de lo que nos han enseñado nuestros padres, en este caso Mm. los valores, el concepto de la moral para la convivencia allí a nivel social. Entonces es bien importante, yo cuando leía tu currículum, cierto, que tienes un currículum muy amplio, a pesar de la corta edad que tienes, se hablaba, por ejemplo, de la escuela Son internacional. apariencias, Uriel. No soy As- tan joven. Se hablaba de que tú perteneces, por ejemplo, a la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Y Ajá. esa es una concepción que hay con respecto al mundo, con respecto a la relación que establecen los seres humanos. Entonces me gustaría, porque considero que es un aspecto clave antes de entrar a los conceptos de alternancia, a los conceptos de la virtualidad, que profundicemos un poquito más, Milton, si a ti te parece, con respecto la importancia que tiene la importancia que tiene la escuela en los procesos de socialización. Ya por aquí alguien me hizo una pregunta muy relacionada con este aspecto. Entonces me gustaría que conversaras un poco acerca de este aspecto. Escuela, procesos de socialización y la cultura. Bueno, precisamente a propósito de la formación, entonces, que pertenezco a una escuela de psicoanálisis, ¿cierto? Entonces uno pensaría, pero ¿y dónde queda ese lugar, ¿cierto? Para yo ir a esa escuela. Y hay que entender que una escuela no es necesariamente un lugar, no es un sitio físico, responde en algunas oportunidades, como en este caso, a la escuela de psicoanálisis, a un grupo de personas, ¿cierto?, que se reúnen con un determinado fin. Y es aprender algo. En este caso, pues, sería aprender de psicoanálisis. Y entonces, cuando hablamos de escuela, en su sentido más amplio, hablamos o nos referimos a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, pero en este caso más exactamente con un término que me gusta mucho más a propósito de la cultura y es la transmisión. Si es algo que se logra transmitir, no necesariamente de generación en generación, pero sí algo que se transmite en el orden de la experiencia. Eso es, por ejemplo, lo que se hace en la escuela de psicoanálisis, ¿cierto? Transmitir algo en el orden de la experiencia, en ese caso, pues, del inconsciente, que es lo que se hace allí. En las escuelas y colegios, ¿cierto? Donde llevamos procesos formativos, también hay otras cosas que se transmiten, ¿cierto? Algo en el orden de la experiencia de cada uno. Y por eso, cuando uno recuerda sus años de infancia y adolescencia en la escuela primaria y en el colegio, lo que recuerda son experiencias, a pesar de que tuvo muchos aprendizajes, con lo que se queda son con las experiencias y las experiencias no son necesariamente recuerdos, pero sí están relacionadas con los recuerdos, pero yo pondría en el lugar de la experiencia algo que de alguna manera nos atravesó y nos cambió, ¿cierto? Y yo creo que eso es algo importante en los procesos de socialización y en los procesos que se dan en la escuela como concepto, ¿cierto? Porque nos permite transmitir y apropiarnos de algo que va más allá de un aprendizaje, como saber que 2 más 2 es 4, sino que algo que nos transforma y bueno, y nos cambia la vida. Y yo pensaría que la escuela debe apuntar a eso, precisamente, a esos puntos fundamentales de experiencia. Bien, tú decías una frase al comienzo y no es tuya, porque eso la he leído en muchas partes, que dice que la virtualidad pues llegó para quedarse.
pero Ujú. nosotros desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista crítico, tenemos que cuestionarnos todo esto. Siempre que yo hablo con padres, cuando me llevan a algún adolescente conflictuado, les hablo acerca de la importancia que juegan el grupo de pares. Pares son los que tienen edades similares, y yo les digo a ellos que, bueno, si yo tengo un hijo, que el hijo tiene 5 o 6 años, es mi hijo y yo lo quiero y yo sé que hay que tener una muy buena comunicación, pero él tiene intereses diferentes a los que yo tengo a mi edad. Por supuesto, nosotros sabemos, y lo hablábamos en el programa anterior, que los niños aprenden a través del juego, aprenden a través de la lúdica, aprenden a través de la interacción que establecen con el otro. Como se dice por ahí coloquialmente, face to face, a través del contacto, ¿cierto? Que ese contacto interhumano, sin duda alguna, es irreemplazable. Pero bien, ya tenemos en este momento una realidad sobre la que nosotros hemos vivido a nivel de país. Me enteré en el día de ayer que el Ministerio de Salud está planteando, ya comenzaron las vacunaciones para los docentes. Un saludo pues muy cordial a todos los docentes. Los procesos de vacunación que se iniciaron ya, y se espera que el 15 de julio se va a comenzar ese proceso de la presencialidad. Con respecto a eso, hay muchas críticas, hay posiciones que, bueno, de todas maneras, nosotros en estos programas hemos hablado un poco sobre esto y vamos a seguir tocando este tema porque es fundamental para la salud mental de nuestros niños y de los adolescentes. Entonces, hablemos un poco desde tu perspectiva, Milton, respecto a la virtualidad. ¿Cuáles son como los aspectos positivos de esta virtualidad? ¿Cuáles son los aspectos negativos? Y antes de que tú me respondas esta inquietud que estoy planteando, que la he dejado muy amplia, les hago de nuevo una invitación a quienes nos están siguiendo para que formulen sus inquietudes, para que formulen sus preguntas. Adelante, Milton. Bueno, Uriel, efectivamente, como dices, a nivel de las políticas educativas, pues hay una apuesta, ¿cierto? Y es por el retorno a las aulas. Eh, yo supongo que eso será un proceso y no será simplemente como llegamos todos el 15 otra vez a los salones y como estábamos, porque efectivamente la pandemia ha modificado los procesos y no podemos pensar que vamos a volver a lo que considerábamos la normalidad. O sea, la vida como la teníamos en el 2019 difícilmente volverá. Y eso hay que tenerlo claro y hay que buscar procesos de aceptación, ¿cierto? De, sí, de resignificación de lo que estamos viviendo, pero como decía pues esta frase, de la virtualidad vino para quedarse, eso no se va a cambiar tan fácilmente. Como decías también lo de la vacunación, precisamente hoy tuve la primera dosis, acá estoy un poquito acalambrado por la vacuna. Y a propósito entonces de los aspectos positivos y negativos que pueda tener la virtualidad, quisiera enumerarlos. Si me ayuda Andrés, por favor, con la presentación. Eh, Les propongo estos 3 puntos que me parecen importantes para hablar de lo que sería lo positivo del proceso de enseñanza-aprendizaje por medios virtuales. En principio tendríamos que el aprendizaje por estos medios virtuales puede ser sincrónico o asincrónico, algo que en la presencialidad no se da. ¿Qué es el aprendizaje sincrónico? El aprendizaje que se da en el momento, ¿cierto? En el sitio, con todos los personajes. O sea, tengo clase de 7 a 8 con el profesor fulano de tal en el salón tal. Ese es el aprendizaje sincrónico. Pero la virtualidad nos permite también el aprendizaje asincrónico, que sería, por ejemplo, grabar esa clase de 7 a 8
y poderla ver en el momento en el que yo desee o en el que tenga la posibilidad de hacerlo. Y si algo no me quedó claro, poderlo repetir y repetir y repetir ese mismo fragmento de la clase hasta tenerlo totalmente asimilado. Eso es una de las ventajas de estos espacios virtuales, ¿cierto? Entonces, que podamos jugar con esos dos espacios, con lo sincrónico y lo asincrónico. Otro aspecto positivo de la virtualidad es que reduce las diferencias de acceso a la educación por largas distancias. Entonces, efectivamente, uno puede hacer un diplomado, puede estudiar en un colegio o en una escuela que queda muy lejos desde, digamos, la comodidad del hogar. Y otro aspecto positivo sería en el caso de los chicos más pequeños, y es que hay una mayor injerencia de los padres en el proceso educativo. Bueno, eso puede jugar a favor y en contra, pero digamos que los padres pueden estar más pendientes del proceso, que a veces cuando se da en la escuela como lugar físico, pues uno no nota tanto. Hay padres de familia, y lo digo esto como docente de básica primaria, hay padres de familia que uno conoce en la reunión de padres de familia inicial y en la entrega de boletines a final de año, pero no los vuelve a ver durante todo el año porque no acompañan ese proceso nunca. La virtualidad obliga que indefectiblemente eso pase por los padres, porque pues ellos son los que tienen el acceso, ¿cierto?, a internet, ellos son los que lo posibilitan. Entonces eso hace que uno tenga una mayor cercanía con los padres y que los padres estén más enterados del proceso educativo de los hijos. Esos serían los aspectos positivos. Ahora veamos los aspectos negativos que encontramos en la virtualidad. Un aspecto negativo es que se necesita para el ejercicio de la virtualidad un mayor compromiso del estudiante y también de las personas que lo rodean, es decir, de su núcleo familiar. Porque no es lo mismo cuando yo voy a un aula de clase, ¿cierto?, y estoy en mi clase, todos están más o menos con la misma intención, y es aprender esos contenidos, ¿cierto? O eso que se va a enseñar en esa aula de clase, distinto a cuando yo recibo una clase en mi casa y hay alguien que está viendo televisión, hay alguien que está conversando, hay alguien que está escuchando música, ¿sí? Entonces se necesita un compromiso no solo del estudiante, sino de su núcleo familiar, para que efectivamente ese proceso de aprendizaje se pueda dar desde casa. Otro aspecto negativo es que, como hablábamos ahora sobre la socialización, el papel fundamental de la socialización dentro de ese trípode que yo les proponía para pensar la educación, la socialización es menor, la interacción es menor. La experiencia que uno tiene enseñando tanto en colegios como en universidades es que las cámaras la mayoría del tiempo están apagadas, en algunos casos porque la conectividad pues no es buena, pero en otros simplemente porque la intención es aislarse. Entonces la única cámara que está prendida es la del profesor, todas las demás están apagadas, y pues eso hace que haya una menor interacción, y entonces efectivamente el proceso de aprendizaje se vuelva más tedioso, más lento, porque mucho de lo que uno aprende tiene que ver con eso, con estar allí con los otros, con el chistecito que suelta algún compañero, ¿cierto?, que hace más amena la clase. Y el hecho de que estén simplemente el relato del profesor o lo que él ha preparado, pues hace que sea mucho más denso, ¿sí? Y otro aspecto negativo que está muy presente en nuestro contexto es que efectivamente por ese aspecto positivo que hablábamos ahora de que los padres tienen una mayor injerencia, pues entonces tiene este lado negativo, y es que hay una mayor presión sobre el estudiante. Entonces uno encuentra, y en el CAPSI, por ejemplo, que soy asesor allí de práctica clínica, hemos atendido casos precisamente de jóvenes, de niños, que el síntoma ahora es debido a la presión, ¿cierto?, de los padres que están allí tan pendientes del proceso educativo, pues que lo hacen mucho más difícil.
y entonces pues estos jóvenes se sienten mucho más presionados y comienzan a tener síntomas, ¿cierto? De anorexia y otros ya pues muchísimo más fuertes como gestos o ideaciones suicidas, precisamente por esta presión que a veces puede ser desmedida. Bien, ese es un aspecto importante de lo que has mencionado, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Algo que yo también he visto, digamos así, es que la virtualidad presenta algún como aspecto negativo, es que hay muchos estudiantes que no tienen posibilidad, que no tienen acceso a ella. De hecho, se ha mostrado, el otro día veía alguien de allá de Montería, que le tocaba subirse allá a la copa de un árbol, digamos, para encontrar señal, ¿no? Otros niños, pues que no, o familias que no tienen computador, que no tienen, por supuesto, tampoco internet. Entonces, eso es como una de las grandes dificultades, pues, por la desigualdad esta que tenemos acá en nuestro país, y eso se refleja muy bien en lo que tiene que ver en estos procesos de lo de la virtualidad para que cumpla el propósito que, como tú muy bien has señalado, tiene una importancia fundamental, y sobre todo en esta aldea global, un mundo que está intercomunicado, y es fundamental estos procesos de la enseñanza a través de la virtualidad. Bien, Si me vamos a hacer... ahí Sí. una interrupcióncita, lo que acabas de decir me parece fundamental, porque efectivamente una cosa son, digamos, las dificultades propias, ¿cierto?, del ejercicio virtual, y otras del acceso a la virtualidad. Y efectivamente lo que esta pandemia ha mostrado es que nosotros tenemos unas políticas educativas muy precarias, que los recursos que deberían destinarse para la educación no llegan a su funcionalidad, por un lado, y por otro no son suficientes, ¿cierto? Porque la mayor parte de nuestros educandos, digamos, no tienen acceso a las clases virtuales, y eso ya es un problema macro de políticas educativas y de políticas económicas, de las decisiones que toman los estados. Pero efectivamente, pues en Colombia es evidente que la mayoría de la población no tiene acceso a la virtualidad. Muy bien, sí, eso yo creo que ese es un aspecto importante. Ahí se reflejan las grandes desigualdades que tiene nuestro país, ¿no? Especialmente la gran mayoría, y tú lo has dicho muy bien, la gran mayoría de la población no tiene esas posibilidades. Bueno, los invito para que formulen preguntas. Ya tenemos algunas preguntas, Milton. Nosotros hemos desarrollado como un cronograma en el programa, pero la mayoría de las veces eso no los cambian, porque lo importante es tratar de interactuar con las personas que ya nos han hecho algunas preguntas. Esas las vamos a tratar de resolver en la segunda parte. Quiero darle los agradecimientos a quienes en este momento están conectados: a Liz, Amparo, Tatiana, Diego García, de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, el señor rector, un cordial saludo. Espero pues allí también sus comentarios con respecto y sus aportes, que son muy importantes en este programa. Grisela Machado, a todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Nuestra patria está viviendo momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Una oración por Colombia. Son momentos difíciles los que estás atravesando, amada patria. Estás viviendo el dolor de tantos hijos tuyos que no tienen las condiciones materiales para tener una vida digna. Tantas injusticias, tanta discriminación acumulada a lo largo de los años te han llevado a este nivel de postración. Le pido al Creador en este momento tan doloroso de tu historia que te ayude para que le dé claridad y discernimiento a cada uno de tus hijos, y que entiendan que solo a través del diálogo, del desprendimiento de privilegios y pensando en el bienestar colectivo, es posible reconstruirte.
aceptándonos, trabajando juntos por conseguir la tan anhelada justicia social, es posible vivir en un país fraterno, solidario y en paz. Que así sea. Que estés muy bien. Continuamos con nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El tema de hoy es salud mental en la educación del niño, el reto de la virtualidad, la alternancia y la presencialidad en la pandemia. Hemos invitado a un experto, a Milton Romero, que es psicólogo, psicoanalista, profesor de la Universidad Católica de Pereira en el área de especialización en psicología clínica de niños y de adolescentes, y además un docente, un profesor de la institución educativa Compartir las Brisas de la comuna de Villa Santana. Con Milton ya hemos hablado acerca de los aspectos generales, la importancia que tiene la educación en el desarrollo psicológico y emocional del niño y de la niña. Y ya hemos hablado con respecto a lo que tiene que ver con la importancia de la presencialidad. Con eso terminamos la primera parte. Vamos a continuar, pero antes de continuar, Milton, me gustaría que tratáramos de resolver algunas inquietudes que nos plantean, algunos comentarios, ¿no? Adiela, que es una rectora de un colegio privado acá de la ciudad, nos dice lo siguiente: de continuar trabajando con niños y adolescentes desde casa, ¿usted cree que se pueda compensar la necesidad del juego y la socialización para buscar un desarrollo armónico en niños? Esa pregunta está muy difícil. Siguiente pregunta, por favor. Yo pensaría que debemos esperar más bien a ver cuáles son los resultados de este momento en el que estamos, ¿cierto? Porque efectivamente, como les señalaba al principio, yo considero que la socialización, la interacción con otros niños es un factor fundamental. No creo que eso se pueda compensar fácilmente. Entonces, también hay que entender que la infancia es un periodo de la vida donde hay mucha plasticidad, ¿cierto? Y los niños pues se acomodan a muchas circunstancias. Tendríamos que esperar a ver cuáles son las consecuencias de eso, pero creo que sería muy pronto como para señalar cuáles serían las formas a través de las cuales podríamos suplir esa interacción que no se da entre pares. Entonces, esa sería mi respuesta sobre ese punto y espero que las otras preguntas sean más sencillas. Pero es interesante, Milton. Yo quiero también, por supuesto, intervenir allí, ¿no? Yo quiero intervenir porque me parece que es una pregunta bien importante, esta que nos está planteando Adiela, con los agradecimientos. Se han hecho estudios, ya hay estudios, ¿no? A nivel mundial,
con respecto a cuando el niño, por diferentes circunstancias, no ha podido asistir habitualmente pues a su institución educativa. Esta pandemia, con estas características, por supuesto, la última sucedió hace 100 años, pero también han sucedido situaciones, por ejemplo, en las cuales han habido terremotos, han habido catástrofes, las instituciones educativas han sido de alguna manera borradas y los niños no han tenido la oportunidad de la presencialidad. Y lo que se ha encontrado, y Milton pues como psicoanalista es más experto en este tema, es que el desarrollo emocional del ser humano en general y especialmente en las primeras etapas de su vida tiene unos hitos, digamos así, que necesitan ser desarrollados a plenitud dependiendo de la etapa, digamos, del ciclo vital en el que se encuentra. De hecho, Sigmund Freud, pues, el padre allá de Lacan y de todos estos desarrollos posteriores del psicoanálisis, él hablaba acerca de la importancia de los primeros 5 años, ¿no? En el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Sigmund Freud hace tantos años, estamos hablando de 1900, ¿cierto? De 1903, 1905, él no tenía pues elementos, digamos, para hacer esos estudios, pero lo que sí sabemos es que era una persona que tenía una gran capacidad analítica, una gran capacidad de percibir, digamos así, el desarrollo del ser humano. Entonces, lo que se ha encontrado sin duda alguna es que el hecho de que los niños no puedan estar con su grupo de pares, ya dijimos que tengan igual edad, tiene unas repercusiones importantes en el desarrollo de ellos. De hecho, en la reunión pasada, en el programa pasado hablábamos con tus colegas con respecto a las alteraciones que se han encontrado en los niños. Y acá en Colombia ya se han hecho algunos estudios y también en diferentes partes del mundo en las cuales sí se ha encontrado que hay una serie de alteraciones en los niños que se presentan con mucha mayor frecuencia que cuando los niños están en ese proceso formativo, ¿no? Tradicional. De todas maneras, como tú lo dices, Milton, es una pregunta bien interesante, yo no diría difícil, sino interesante, que tiene como muchas aristas, ¿no? Y que se presta para un programa completo para hablar sobre esto. Bueno, una profesora, una colega suya, Milton, nos dice lo siguiente, Grisela Machado. Actualmente cursa una reforma a la Ley 115, Ley General de Educación, donde se propone que cualquier persona en casa que haya terminado bachillerato pueda hacer de profesor. ¿Qué le encuentras positivo y a la vez negativo a esta propuesta? Efectivamente, la ley de homeschool que se está cursando tiene, pues en este momento yo pensaría muchísimas más contras que pro, porque efectivamente el hecho de que cualquiera en casa pueda hacer las veces de profesor es solo una de las partes de la ley. La ley también tiene otro componente y es el que los docentes de las instituciones educativas deberán brindarle la asistencia y la asesoría a estos tutores, que es el término que se maneja en esa ley. Entonces deberán brindarle la asesoría en cuanto a lo pedagógico, en cuanto a lo evaluativo y en cuanto a la preparación de clase, para que efectivamente se supone que esta persona pueda hacer las veces de un buen tutor. Como decíamos ahora, pues eso puede llegar a tener algunos resultados si pensamos el proceso educativo como un proceso exclusivamente racional, ¿cierto? Si vemos la educación como un proceso en el que yo le digo algo a una persona y se supone que si él lo repite entonces lo aprendió y yo le hago algún tipo de evaluación y se supone que eso lo puede poner en relación con otros saberes, entonces efectivamente aprendió. Pero si revisamos el proceso de aprendizaje de una manera más amplia, como estábamos hablando ahora,
con lo que tiene que ver con los afectos, con lo que tiene que ver con las interacciones con otros, pues nos damos cuenta que tal vez esa idea no sea tan positiva, esa idea del homeschool y del aprendizaje con tutores en casa. Grandes personalidades tuvieron que estudiar así, ¿cierto? Pero a costa, hay que decirlo, de lo que llamamos hoy en día su crecimiento emocional. Fueron personas con muchísimas dificultades para interactuar con otros, de pronto muy brillantes a nivel cognitivo, pero con muchísimas dificultades de interacción. Entonces, deberíamos preguntarnos también para qué se enseña y para qué se aprende. ¿Sí? No solo aprendemos para tener como si fuera una maleta un montón de conocimientos, sino que se aprende para poder poner eso en relación, ¿cierto? Y en relación con los otros. Y si efectivamente esa parte está, o más bien, para que se desarrolle, debe tener la interacción con otros, pues va a ser muy complicado que eso se dé desde un aprendizaje con tutores. Entonces, pues yo sí tendría como mis reservas frente a esa modalidad y frente a esa ley. No estoy de acuerdo, pero pues bueno, tendríamos que también esperar a ver qué sucede, porque tengo entendido que dentro del pliego de peticiones del paro nacional, de lo que tiene que ver con FECODE, está precisamente la revisión de todas estas nuevas políticas educativas que están en cierne. Entonces esperemos a ver qué futuro nos depara. Muy bien, gracias. Y gracias también a Grisela. Pilar Ayala Guarnizo nos dice que es bien, bien interesante. La esencia de la escuela es la posibilidad de interacción entre los integrantes. Por ello, en la primera infancia este espacio es fundamental. Los modelos educativos virtuales en esta edad serían un complemento para el aprendizaje, mas no constituyen un ideal. Gracias, Pilar, por este comentario. Yo lo comparto totalmente, ¿no? La virtualidad, claro, por supuesto. Ahora los niños nacen con su chip, digamos, ahí de la capacidad que ellos tienen y que han desarrollado para aprender rápidamente lo que nos cuesta más trabajo a nosotros, los que tenemos más años. Entonces, la virtualidad hace parte, digamos, de ese proceso formativo del ser humano. Pero estoy de acuerdo también con Pilar en que esto debe ser complementario, que definitivamente no puede suplir, digamos así, esa interacción que tú tienes, Milton, por ejemplo, con tus niños de las brisas. El niño de las brisas, y eso tú lo sabes como psicólogo y mucho más como psicoanalista, el niño cómo te ve a ti y la niña, pues como una figura de identificación, te ve como un ideal, ¿cierto? Entonces, a través de esta virtualidad, es completamente distinto a que el niño interactúe contigo, a que tú en un momento dado le enseñes, le señales, vea tus gestos, ¿cierto? Entonces hay toda una serie de situaciones que nosotros no hemos analizado porque es muy amplio, ¿no? Uno se pregunta cuál es el papel que juega el docente. Si a mí me preguntaran en mi desarrollo emocional, pues yo tengo aquí en mi cabeza una persona que fue clave, que fue fundamental en mi desarrollo, la seño Inés Aminta, me acuerdo, allá en Repelón, ¿cierto? Que es una persona que yo la recuerdo con mucho cariño. ¿Por qué? Pues por la actitud, por su forma, digamos así, de enseñarme, por esa capacidad de dar holding que ella tenía. En esa época se utilizaban también los reglazos y me dio varios reglazos pues en las manos, pero era una persona que sin duda alguna tuvo una influencia muy grande y eso sucede. Milton, eso es algo inconsciente, o sea, no es que uno como niño esté pendiente, bueno, yo me voy a parecer a este profesor, no, es un proceso que se va dando, entonces esa parte es muy importante. Pero entonces, como el tiempo se está acortando y tenemos que ir a ver el triunfo de Colombia, me gustaría, Milton, que habláramos un poquito acerca del concepto de la alternancia. ¿Cómo ves tú la alternancia? ¿Es una posibilidad? ¿Es una opción? Eso que se está discutiendo tanto en nuestro país. Bueno, entonces hay tres términos, ¿cierto? Alternancia, presencialidad, virtualidad. Eh,
pues presencialidad era como estábamos antes, ¿cierto? Antes de la pandemia, donde uno iba a clase allá presencial, o sea, la clase de tal hora a tal hora. Bueno, la virtualidad es como hemos tenido que funcionar durante este tiempo, a través de estas plataformas totalmente. Y la alternancia, pues es la propuesta que se está más fuertemente dando ahora desde las universidades y desde las instituciones educativas en general, y es que sea una parte virtual y otra parte presencial, ¿sí? Entonces, yo supongo que ahora el regreso a clase del que se hablaba, ¿no? A partir del 15 de julio no es todos al colegio, así en patota, todos juntos, pues volvemos a arrancar, eh, porque efectivamente el virus no se ha ido. Y entonces eso hace que no se puedan tener los mismos espacios que se tenían antes, ni los mismos tiempos, precisamente para cuidar la salud de los que están allí, pero no afectar el proceso educativo. Entonces es un asunto muy complejo, hay posturas a favor y en contra, ¿cierto? Hay quienes dicen todavía no estamos preparados y hay que esperar un poco más para el regreso a clase en los colegios, así sea en alternancia, es decir, unos días, unos grupos o la mitad de un grupo, porque hay que entender que especialmente en el sector público en el que yo me muevo, en básica primaria, los grupos son grupos muy numerosos y las aulas no tienen las dimensiones adecuadas en términos de bioseguridad, de protocolos de bioseguridad, para que todos puedan estar allí sin que haya riesgo de contagio, lo cual, pues en términos de interacción es muy complicado de controlar, ¿cierto? Yo no me imagino con niños de segundo de primaria dando clase, estando regañándolos constantemente, vea, por favor, no abrace a fulanito, no se acerque a sutano, póngase bien el tapabocas, bueno, esas dificultades, ¿cierto?, que seguramente se presentarán si volvemos a la presencialidad en este momento. Entonces, una apuesta es esa, la de la alternancia, y es que van unos días unos niños y otros días otros niños, pero eso tiene pues unos pros y unos contras, ¿cierto? En cuanto a la labor docente, por ejemplo, sería duplicar el trabajo de los profesores, porque entonces hay que dar una clase presencial, pero también habría que dar una clase virtual. Eh, bueno, pues ese es como el panorama, ¿cierto?, en el que nos movemos ahora. Ok. Eh, Unas recomendaciones como psicólogo, como docente, cómo pueden ayudar los padres y cómo puede ayudar la familia en este proceso, o sea, para que esas deficiencias que ya las hemos hablado, que no puede suplir, digamos, ahí la virtualidad, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué pueden hacer la familia? Esa es una pregunta muy recurrente, ¿no? Que me hacen siempre a mí, bueno, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo ayudar yo para que mi hijo pueda tener ese desarrollo tanto cognitivo como esa parte afectiva para que sea un desarrollo integral? A ver, yo qué le recomendaría a los que están acá con nosotros hoy. Mm, pues primero a estos padres les recomendaría que no presionen en exceso a sus hijos. Cada uno tiene sus tiempos, ¿cierto?, de aprendizaje, no son iguales. Pero sí les recomendaría que trataran de estructurar unos espacios muy puntuales, unas horas específicas de aprendizaje, cosa que se pueda simular algo como en la escuela, ¿cierto? Entonces en la escuela uno ve clases de una hora a tal hora y el hecho de que eso se pueda simular en casa, pues puede ayudar también a que esos procesos de aprendizaje se den mejor, sin que sea una presión, como decía ahora, ese ha sido uno de los factores negativos de la virtualidad y es la presión de los padres en los procesos educativos de los niños, porque pues ellos no han estudiado pedagogía, ¿cierto? No se han preparado de alguna manera para enseñar y a veces puede ser frustrante tener un niño allí que simplemente está aburrido y no quiere aprender. Y entonces allí pues salen esas ideas que
uno tiene sobre el aprendizaje y de la manera como tal vez nos educaron a muchos, y entonces le doy su reglazo, le doy su correazo, le doy su chancletazo a ver si así se aprende, y pues eso obviamente lo que va a hacer es generar pues mayor rechazo frente al proceso educativo. Entonces, pues mis recomendaciones serían esas dos, ¿cierto? No presionar a los niños en exceso, pero crear espacios puntuales, fijos para el estudio. Bueno, y finalmente con los agradecimientos a Luz Guarnizo, ella hace unos comentarios que me parecen bien interesantes. Y con esto terminamos. Dice, actualmente estamos por las circunstancias en una educación que se daba antiguamente, un profesor personalizado, y así estudiaron nuestros antepasados, que a través del tiempo se fue mejorando la educación por la parte social de compartir con personas de sus mismas edades. Nosotros hablábamos al comienzo, Luz, acerca de esto, ¿no? La educación como comenzó pues acá en la cultura occidental, cuando el que le gustaba la filosofía iba donde Platón, Milton colocaba el ejemplo del que le gustaba la herrería, iba pues donde el que sabía, el herrero, ¿cierto? Pero yo pienso, no sé si es nostalgia, pero yo pienso que eso no se puede perder nunca, ¿no? Y por eso colocaba el ejemplo de la seño Inés Aminta, porque era una persona que no era una profesora, digamos así, que simplemente impartía conocimiento, una información, que es por supuesto uno de los ejes fundamentales, sino que también nos daba elementos a los estudiantes, en este caso los principios, los valores, la misma disciplina, pero también el amor, también el afecto. Yo he sido pues durante muchos años profesor de la UTP, de programa de pregrado y de posgrado, y a mí me gusta mucho, y yo le digo a las personas que han tenido una influencia muy importante en mi vida, más que profesores, maestros, porque para mí maestro es un término como más holístico, ¿no? Es la capacidad que desarrolla la persona para entregarse, para darse, ¿no? Porque el verdadero maestro, y en este caso si lo extrapolamos al verdadero profesor, es aquella persona que le gusta a la gente, ¿no? Que le gusta el proceso de la enseñanza. Entonces, los comentarios que nos plantea con los agradecimientos, Luz Guarnizo, me parece muy interesante. No sé si quieras aportar, eso sí, 30 segundos, porque vamos a terminar algo con respecto a esto, Milton. Muchísimas gracias pues por el espacio. Eh, sí, efectivamente, pues bueno, yo creo que hemos dicho ya muchas cosas acá sobre el asunto de la escuela, sobre el aprendizaje, ¿cierto? En casa, o cómo se enseñaba, se impartía un saber antes, que es totalmente distinto a cómo se hace en la escuela, especialmente porque eh, pues en la escuela nosotros aprendemos cosas que no nos pueden enseñar en la casa, porque se está formando para otras cosas, ¿cierto? O sea, eh, quien tiene en la casa un papá que es psiquiatra, por ejemplo, pues no se va a formar como psiquiatra con él. Tiene que ir a una escuela de medicina, ¿cierto? A formarse como psiquiatra. Y esa es la función de las escuelas, formarnos en este momento para otras cosas que no son las mismas que nos podrían enseñar en casa. Y por eso la idea es que la una sea un complemento de la otra. Muy bien, quiero darle los agradecimientos, Milton, gracias a la Universidad Católica de Pereira, también a tu institución educativa, por supuesto, el compartir de las brisas en la comuna de Villa Santana, donde eres profesor. Quiero darle también los agradecimientos a quienes estuvieron con nosotros. No vamos a hacer un corte para volver, sino que de una vez despedimos el programa. Entonces, Milton, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Muchísimas gracias, Uriel, y muchísimas gracias a todos los que participan.
Bueno, y para el próximo jueves tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a hablar de los adolescentes. También en convenio, digamos así, el programa con la Universidad Católica de Pereira. A todos ustedes, muchísimas gracias y que gane Colombia. Que estén muy bien.